Ahora también voy a compartir un relato de experiencia sobre mi padre. Ayer, 2 de junio del 2015, venía de visitar un cliente. Al llegar a una esquina me detuvo el semáforo. Yo estaba unos 6 o 7 autos hacia atrás. Había allí un hombre de unos 60 o 65 años, humildemente vestido, con, según mi subjetiva mirada, un cierto aire de dignidad, ofreciendo a los automovilistas 4 turrones en venta. Nadie le compró, y en el momento en que se volvía hacia la esquina nuevamente y por un instante, y según mi subjetiva mirada, no lo vi a él, vi a mi padre. Vi a mi padre luego de la Revolución Libertadora de 1955, despedido de su trabajo, con 29 años de servicio y sin poder jubilarse porque le faltaban, aunque parezca increíble, solo un mes de aportes. Como decía, vi a mi padre haciendo trabajos tipo changas, cobranza de cuotas de clubes, venta de billetes de lotería, etc., con una dignidad que recuerdo aún hoy como escalofriante. En ese momento lo vi a él y comprendí, diría, tuve una revelación que me quemó como el fuego. Comprendí que ese hombre, a quien yo llamaba papá, había vivido siguiendo un estilo de vida nunca declamado y siempre practicado, donde la integridad, la honradez, la honestidad, la palabra, el hacerse cargo, la responsabilidad, entre otros, eran algunos de sus pilares básicos. Mi padre fue un hombre íntegro. En la pequeña ciudad en la que vivíamos, 30 o 40.000 habitantes, era conocido y respetado fundamentalmente por el cumplimiento de su palabra y por su honestidad. Nunca levantó su mano para castigar a mi madre y a mis hermanas y tampoco a mí. Y aunque era de pocas palabras y más parco aún con las caricias, se sentía en la casa su presencia protectora y orientadora. Fue un hombre íntegro, a pesar de sus orígenes difíciles. Hijo de la doméstica y el señor de la casa, fue anotado con el apellido de su madre, Domínguez, que falleció cuando él nació. La esposa de su padre se encargó de que al comienzo viviera con el personal doméstico y luego pasara a vivir con los peones de la estancia de su padre, que nunca lo reconoció. A los 14 años, y sin haber ido nunca a la escuela, se fue de su casa natal y armó su vida solo. Tuvo también un propósito, que encontró vía de expresión en el peronismo, junto a mi madre, en la figura de Eva Perón. Su muerte produjo en ellos un quiebre interno con respecto a su futuro. Yo percibí ese registro, aunque no pude traducirlo correctamente ni comprender lo que había experimentado hasta muchos años después, ya en el sigloísmo. Mi padre, que trabajaba en el ferrocarril cuando el peronismo surgió, fue sindicalista de la Unión Ferroviaria y había sido elegido concejal cuando vino el golpe de Estado que derrocó a Perón. Allí fue despedido de su trabajo y tuvo que hacer changas, trabajos menores. Como dato de cómo era él, aprendió a leer y escribir luego de mi nacimiento,
en 1946, su primer hijo varón. Con la caída de Perón, centró su propósito en lograr que sus hijos fueran a la universidad, y teniendo en cuenta que yo ingresé a ella en 1964 y mi hermana en 1967, y lo precario de sus ingresos, es evidente que no cejó nunca en su empeño con una permanencia y una decisión de una profundidad no habitual. Como decía, fue un hombre humilde, económicamente pobre. Solo tuvimos una vivienda comprada con un crédito del Banco Hipotecario de la Nación que se pagó religiosamente hasta la última cuota. Y su único lujo fue una bicicleta en la que recorrió las calles de la ciudad donde nací. Hoy, 3 de junio, recordé una frase que muchas veces me he escuchado diciéndola y que comprendo, creo, en toda su dimensión. Y hoy puedo comprender además de dónde me viene, puesto que es lo que recibí de herencia y espero legar a mis hijos. La frase es: no creo que vaya a dejar a mis hijos, tengo 3, ninguna fortuna y quizás casi ningún bien de herencia, pero me gustaría dejarles un ejemplo digno de ser imitado. Esto es en realidad lo que comprendí de mi viejo y lo que intuí en esa gran familia nuestra que es el siloísmo y que experimenté en la presencia de Silo. Así que hoy agradezco profundamente a mi papá por haberme formado de ese modo tan increíble. Ninguno de mis hijos conoció a su abuelo, aunque el mayor lo vio un par de veces a una edad pero muy pequeña. Así que voy a hacerles llegar esta semblanza de su abuelo, que ojalá les sirva para formarse la imagen de él y poder comprender un poco más a mí, a su padre.